Buenas compañeras y profesoras. En la oportunidad de hoy les hablaremos sobre la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Surgieron en los años 60, impulsada por el economista argentino Raúl Previs y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Inicialmente se dirigió a un entorno latinoamericano, aunque posteriormente fueron generalizados por economistas neomarxistas, entre los que se destacó Samir Amin, asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado. Esta teoría considera el desarrollo y el subdesarrollo como dos realidades contrapuestas y cuestiona la noción de desarrollo autónomo de la CEPAL, poniendo en duda la posibilidad de superar la dependencia dentro del marco del capitalismo. Las corrientes principales dentro de la teoría es la corriente neomarxista y la corriente estructuralista. La neomarxista es una corriente de pensamiento político basada en el pensamiento marxista. Se remonta a los primeros escritos de Karl Marx antes de que influyesen las teorías de Friedrich. El neomarxismo surge en el siglo XX como un proceso de renovación del marxismo. Por otro lado, el estructuralismo es un movimiento cultural del siglo XX que se desarrolló en Europa. En sus estudios toma como modelo las ciencias exactas para aplicarlas en las estructuras lógicas, con un análisis del pensamiento y el comportamiento humano. Este análisis estructuralista propone un estudio sincrónico de la realidad. A continuación, mi compañera Juliana les hablará sobre los modelos de desarrollo latinoamericanos. Ok, entonces, como así como dijo mi compañera, como ustedes saben, la teoría de la dependencia se basa en cómo de pronto esos países que no tienen están en vía de desarrollo, esos países que tienen de pronto su economía, que está en pleno desarrollo, en su desarrollo, tienen que o dependen económicamente de aquellos que ya tienen de pronto una economía estable, es decir, de pronto esos países que ya están industrializados, que son conocidos como las hegemonías, a aquellos países que bueno, son considerados como las potencias mundiales. Entonces empezamos a depender económicamente de ellos. Podemos decir que los modelos de desarrollo latinoamericanos, dice, estos modelos estuvieron condicionados por la modalidad de inserción internacional de los países y por la configuración del poder político y económico que representaban los gobiernos. Algo de pronto que tenían en común de pronto esta región de países latinoamericanos es la desigualdad social que ellos experimentaban. Esa desigualdad que no les permitía poder tener una economía estable y poder desarrollarse económicamente. Los modelos económicos, digo, los modelos de desarrollo latinoamericanos de pronto que se desarrollaron en ese entonces fueron, primero, el de crecimiento hacia afuera. Dice, la estructura dependiente de las economías primario exportadoras restringía el crecimiento interno, porque la parte más importante de los ingresos generados por el sector exportador se giraba a los centros capitalistas. Bueno, este modelo se originó a finales del siglo XIX, en la década de 1940. ¿Y en qué se basaba? Se basaba en la exportación de los productos primarios que se elaboraban donde o que se extraían de donde del mismo país, y esos productos eran exportados hacia los otros países del exterior. ¿Con qué fin? Con el fin de poder esos ingresos poder sostener a la economía como tal del país, pero teniendo como consecuencia de que esa materia prima como tal del país no era aprovechada allí mismo, y por eso se dice que es un crecimiento hacia afuera. El siguiente, el de crecimiento hacia adentro, dice, la dependencia del capital extranjero no se eliminó con la situación de importación, sino que por el contrario, hubo una mayor penetración de los capitales extranjeros que condujo prácticamente a la desnacionalización de la industria. Bueno, este modelo surgió en la década de 1970.
y lo que buscaba era sustituir el comercio exterior. Es decir, que las importaciones como tal al país pudieran reducirse y poder así sustituir ese comercio, de pronto esas exportaciones que se iban a hacer dentro del país, poderlas sustituir con actividades locales. Y esto ayudó a poder generar como tal empleo en el país, pero tuvo sus consecuencias porque también no eliminaron como tal, como de raíz las importaciones. Y eso hizo que empezaran a endeudarse más. Por eso se dice el decrecimiento hacia adentro, porque ellos trataron en sí fue de poder aprovechar los recursos que tenían dentro del país. El siguiente es el rentitisco financiero, o mejor conocido como neoliberalismo. El rentitisco financiero dice, el poder real pasó al sector financiero y hubo un ingreso extraordinario de capitales en gran proporción de carácter especulativo. Bueno, como tal, este modelo surgió en 1973 y lo que él buscaba era reducir como tal la intervención que el Estado pudiera tener en la economía. Ellos querían buscar de pronto que hubiera una privatización como tal de las empresas del sector público y que de pronto el Estado no pudiera intervenir como tal en los precios, sino que los precios pudieran de pronto escogerse como tal en en la oferta y la demanda. Es decir, que tanto como el vendedor como el cliente pudieran determinar al mismo tiempo cuál es el precio como tal. Y esto también tuvo muchas consecuencias porque empezaron a abusar de ello y hubo una inflación total, en un alza de precios extraordinario y afectó mucho también porque ellos empezaban a intervenir, a invertir, pero sucedía que no eran inversiones seguras. Entonces, por eso este rentitisco financiero, también conocido como neoliberalismo, también afectó. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Natalia con las modalidades de la dependencia. Modalidades de la dependencia. La dependencia como expresión histórica del capitalismo asumió diversas formas en Latinoamérica. Bueno, la dependencia colonial. La dependencia comenzó históricamente bajo la forma colonial, con el control político-administrativo a cargo de la metrópoli y una pauta económica clásica. Proporcionar materias primas e importar productos industriales terminados bajo un régimen de monopolio. Otra sería la dependencia financiera industrial. Se llama dependencia financiera a un acuerdo donde una de las partes está obligada a proveer dinero o recursos a otra persona que sea declarado como incapaz de sostener sus gastos, sean personales, de vivienda y alimentación. La otra vendría siendo la dependencia tecnológica industrial. Es cuando una persona no se puede despegar ni un solo momento de algún tipo de tecnología, ya sea computador, teléfono celular. El individuo se hace dependiente a este y tenemos un ejemplo muy claro que son los jóvenes de hoy en día. Y por último tenemos la dependencia financiera especulativa. Ahora sigue mi compañera con los indicadores. Los indicadores de subdesarrollo e independencia. Los datos que brindan los indicadores socioeconómicos de América Latina muestran que el modelo de desarrollo analizado por la teoría de la dependencia no se modificó sustancialmente en los últimos años. Encontramos tres ítems, los cuales nos especifican qué deben de llevar los indicadores de subdesarrollo y dependencia. En primer lugar está el crecimiento y desigualdad social. La gran mayoría de los latinoamericanos viven en países en los que la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó de modo alarmante en el último cuarto del siglo XX. Nos damos cuenta que en términos generales el incremento de la desigualdad ha estado en una mayor instancia. Como segundo está el comercio internacional. Los flujos comerciales no han consolidado un círculo virtuoso de inversión y crecimiento. Mientras tanto, la especialización exportadora de América Latina y el Caribe también se ha transformado, aunque en general sus ventajas compartidas estáticas basadas en manos de obra no calificadas y recursos naturales son abundantes. Y por último, están las inversiones extranjeras y flujos de capital. Entre el 2001 y el 2002, los flujos de IED disminuyeron un menos del 33%.
en parte por causas estructurales, reducción de la privatización, disminución del financiamiento destinado a las empresas transnacionales y en parte por causas cíclicas. Esta transferencia neta de recursos de IED no llegó a compensar la transferencia neta negativa de los recursos financieros, más del 4% del PBI. Lo que quiero llegar con esto, a lo que quiero llegar con esto, es que las inversiones extranjeras y el flujo del capital ha disminuido en gran forma, que se ha visto afectada todos los indicadores de su desarrollo y de independencia. Ahora sigue mi compañera Juliana con el estructuralismo latinoamericano. Bueno, dice, los estructuralistas arribaron a la concepción global del desarrollo y el subdesarrollo, tomando como punto de partida la consideración según la cual el capitalismo periférico era parte integrante del sistema mundial. Lo que de pronto, cuando hablan de capitalismo periférico, se están refiriendo que el capitalismo periférico deriva del capitalismo como tal. Y dice que es un sistema económico presente en algunos países, por lo general en los países industrializados, es decir, en las potencias mundiales. Y lo que busca esto es reducir la intervención del Estado como tal en el comercio. Y dice que la base de su sistema sería la prohibición de que el Estado intervenga en la economía, o al menos al reducir el mínimo esta intervención. Es decir, ellos están apoyando la privatización como tal del sector público. Y de pronto un ejemplo de los países más o menos que apoyan esto, podemos encontrar cómo son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Australia o Canadá. Entonces dice, estos países se nutren de las materias primas que provienen de otros países, es decir, de los países que están en pleno desarrollo, de aquellos países que están en vía de desarrollo como tal. Entonces ellos se nutren como tales de la materia prima que pueden importar a sus países de ellos. Y bueno, esta fue la teoría de la dependencia. Muchas gracias.